El agente Adam Lawson pensaba que simplemente llevaba a su padre, un veterano solitario en silla de ruedas, al refugio de animales Evergrande para animarle un poco. Pero en el instante en que llegaron a la última jaula, todo cambió. Dentro, un pastor alemán maltrecho gruñía y se lanzaba contra los barrotes hasta que Adam se acercó. Entonces el perro se quedó inmóvil, bajó la cabeza y gimió como si hubiera visto un fantasma. En su collar oxidado había una sola palabra: Blitz. El mismo compañero K9 que había sido declarado muerto en un accidente entre llamas en el cañón 2 años atrás. ¿Cómo había sobrevivido ese perro? ¿Por qué había desaparecido sin dejar rastro? ¿Y podía aún recordar al hombre que una vez lo llamó hermano? Lo que ocurre después te hará llorar y te devolverá la fe en las segundas oportunidades. Antes de empezar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta. Tu apoyo significa verdaderamente el mundo para nosotros. Cuéntanos desde dónde nos ves. Deja tu ciudad en los comentarios. Gracias de todo corazón. La nieve había vuelto a caer sobre Evergrande Valley, suave e incansable, como un recuerdo que se niega a desvanecerse. Las carreteras estaban cubiertas de blanco, y cada tejado relucía bajo la luz tenue de una mañana nublada de Montana. Un SUV policial solitario avanzaba entre la nieve derretida, con los limpiaparabrisas barriendo la fría neblina. Dentro, el agente Adam Lawson, de 29 años, llevaba una mano sobre el volante y la otra apoyada suavemente en el gastado asa de la silla de ruedas de su padre, plegada en el asiento trasero. Adam era alto y de hombros anchos, con el cabello castaño oscuro levemente plateado cerca de las sienes, una huella de agotamiento demasiado prematura para su edad. Su chaqueta de sheriff de invierno estaba cerrada hasta el cuello, y su placa brillaba tenuemente bajo la luz gris. Tenía el aspecto de un hombre que había visto más de lo que hubiera querido y que hablaba mucho menos de lo que sentía. El asiento vacío del copiloto le recordaba demasiado a su madre. En la parte trasera, Frank Lawson, de 68 años, permanecía en silencio mirando por la ventana. El cuerpo del anciano era delgado, curtido por años de servicio. Veterano condecorado de la Guerra del Golfo, Frank había llevado antaño una postura de hierro, pero ahora, sentado en su silla de ruedas, parecía más pequeño, como si el tiempo lo hubiera ido doblando hacia adentro. Llevaba una chaqueta de campaña verde oliva con parches descoloridos, un gorro de lana calado hasta las orejas y guantes gruesos sobre unas manos que temblaban levemente por la edad y el duelo. Desde que su esposa Margaret había muerto ese otoño, el silencio se había convertido en su tercer pasajero. Adam carraspeó en voz baja. «Papá, me dijeron que este refugio tiene algunos rescatados de la patrulla de carretera. Pensé que igual te apetecía verlos». Los ojos de Frank no abandonaron la ventana. «No necesito otro perro, hijo. Lo que necesito es que tu madre vuelva». Adam apretó el volante. «Lo sé», dijo en voz baja. «Pero mamá no hubiera querido verte encerrado solo en esa casa». El SUV entró en un aparcamiento de grava bordeado de montones de nieve. Un letrero de madera rezaba «Refugio de Animales Evergrande» en pintura azul descascarada por el tiempo. El edificio detrás era bajo y alargado, con las ventanas empañadas por el calor interior. Desde fuera, el eco apagado de los ladridos se filtraba a través de las paredes como un coro de almas olvidadas. Adam aparcó, salió al frío y desplegó la silla de ruedas junto a la puerta de su padre. Las ruedas crujieron sobre el hielo mientras ayudaba a Frank a instalarse. Los copos de nieve se posaron en el ala del gorro del anciano y se fundieron en gotitas plateadas sobre sus mejillas. «Que sea rápido», murmuró Frank con voz ronca. Dentro, el refugio olía a desinfectante y pelaje mojado. El aire era espeso pero cálido, zumbando con el run-run de los tubos fluorescentes. A lo largo del pasillo se extendía una hilera de jaulas de acero, cada una con una historia esperando ser reescrita. Una mujer salió de la habitación del fondo empujando un cubo con fregona. La doctora Emma Hayes, de 32 años, era alta, con el cabello castaño rojizo recogido en una coleta suelta y un rostro amable que transmitía a partes iguales calidez y cansancio. Sobre su ropa de trabajo llevaba un chaleco acolchado,
y un estetoscopio le colgaba del cuello como un distintivo de autoridad silenciosa. Alzó la vista cuando sonó el timbre de la puerta. «Vaya, miren quién se animó a desafiar la tormenta», dijo con una sonrisa. «Bienvenidos a Evergrande. ¿Vienen a adoptar o solo a hacernos compañía?» Adam sonrió levemente. «Quizás un poco de las dos cosas. Él es mi padre, Frank». Emma asintió con respeto hacia el anciano. «Señor, aquí tenemos muchos compañeros que se sentirían honrados de conocer a un veterano». Frank resopló. «Estarían mejor sin mí». La sonrisa de Emma no vaciló. A veces son los que están rotos quienes se reparan mutuamente. Las palabras quedaron flotando en el aire mientras ella los guiaba por el pasillo. Los perros ladraban, las colas se agitaban, las patas arañaban las puertas metálicas. Cada jaula que dejaban atrás contenía unos ojos suplicando atención. Adam se detenía de vez en cuando para decir alguna palabra en voz baja, pero Frank mantenía la mirada al frente. Cuando llegaron al final de la hilera, Emma se paró. «Este es distinto», advirtió en voz baja. En la última jaula había un pastor alemán, más grande que la mayoría. El pelaje enredado, con manchas grises y oscuras. La oreja izquierda mostraba una cicatriz, y el pecho subía y bajaba con una respiración tensa. Los ojos ambarinos del perro se clavaron en los de Adam en el instante en que éste se aproximó. Un gruñido sordo brotó de su garganta. Profundo. Vivo. Adam se quedó paralizado. Algo en ese sonido no era solo familiar. Era recordado. «Tranquilo», dijo Emma suavemente, manteniéndose a distancia. «Ha pasado por mucho. Llegó hace unos meses, flaco, medio salvaje, sin dejar que nadie lo tocara. Un guardabosques lo encontró cerca de El Cri después de una tormenta. Lo llamamos Blitz». El nombre cayó como una chispa en el pecho de Adam. Se le cortó la respiración. «Blitz», repitió. «Unidad K947. Emma frunció el ceño. «¿Lo conoces?» Adam dio un paso más, ignorando el gruñido de advertencia. Sus manos enguantadas se aferraron a los barrotes fríos. «Era mi compañero», susurró. «Lo perdimos en el accidente del cañón hace 2 años. El coche explotó antes de que pudiera llegar a él». Las orejas de Blitz se movieron. El gruñido se apagó hasta convertirse en un gemido. Despacio, el perro se puso en pie con los ojos fijos en el rostro de Adam. Por un instante, el mundo enmudeció. Sin ladridos, sin zumbidos, sin otro sonido que el temblor silencioso del reconocimiento. «Blitz». Adam se agachó, y su aliento empañó el metal que lo separaba. «Soy yo». El pastor alemán avanzó y apoyó el hocico contra los barrotes. La cola dio un vaivén incierto, luego otro. Cuando Adam extendió la mano, Blitz no mordió. Se apoyó en ella. Los ojos de Emma se suavizaron. «No me lo puedo creer», murmuró. Frank se acercó en su silla, estudiando al animal con la mirada de un soldado. «¿Dices que ese bicho trabajaba contigo?» Adam asintió, todavía sin salir del asombro. «Me salvó la vida más de una vez. Creíamos que había ardido en ese accidente». Frank se inclinó un poco más. Parece que el destino tenía otros planes. Emma se agachó junto a ellos. «No está listo para la adopción. Al menos no al público en general. Estrés postraumático, agresividad con la comida, de todo. Pero si ustedes dos tienen esa conexión». Adam no dudó. «Nos lo llevamos». Frank abrió los ojos de par en par. «Nosotros». «Hijo, yo no vine aquí a...». Adam se volvió hacia él. «Papá, míralo. Es como tú. Ha pasado por el fuego y volvió solo. Quizás es lo que los dos necesitamos». Frank abrió la boca para protestar, pero guardó silencio cuando Blitz lo miró directamente. La mirada del perro era firme, casi humana. Frank suspiró, los hombros hundiéndose. «Está bien», murmuró. «Pero como le dé a mi silla, es problema tuyo».
Emma se rió entre dientes. Yo me encargo del papeleo. Tendrán que firmar un acuerdo de acogida temporal y traerlo de vuelta para una evaluación en 30 días. Mientras ella desaparecía en su oficina, Adam se quedó arrodillado junto a la jaula. Blitz apoyó la cabeza contra los barrotes y Adam le rascó el pelaje apelmazado entre las orejas. Un tenue olor a ceniza aún impregnaba el abrigo del perro. Un fantasma de aquel incendio en el cañón. «Oye, compañero», susurró Adam. «Parece que ninguno de los dos nos quedamos enterrados». Afuera, la nieve arreciaba, golpeando suavemente las ventanas. Frank contempló la escena con expresión indescifrable, pero sus manos, esas manos temblorosas, habían quedado inmóviles. Unos minutos después, Emma regresó con los formularios. «¿Seguro que estás listo para esto?», preguntó. Adam asintió. «Sí. Es familia». Cuando se abrió la verja, Blitz no salió disparado. Avanzó despacio, con los músculos en tensión y la cabeza baja, como si cruzara un umbral hacia la memoria. Adam le enganchó una correa nueva al collar y lo guió hacia la salida. Al atravesar el vestíbulo, todos los demás perros enmudecieron. Las patas de Blitz resonaban contra el suelo de baldosas como pasos medidos desde otra vida. Fuera, el aire frío los golpeó limpio y cortante. Frank esperaba junto al SUV. La rampa descendió. Blitz vaciló ante la puerta, mirando alternativamente al hombre y al asiento. «No pesas tanto», dijo Adam en voz baja. «He cargado con cosas peores». Blitz saltó dentro, dio una vuelta sobre sí mismo y se enroscó en el asiento. Sus ojos siguieron a Frank como si pudiera sentir su dolor. El trayecto a casa fue silencioso. Solo el zumbido de las ruedas y la respiración pausada de Blitz llenaban el coche. Adam llevaba una mano en el volante y la otra cerca de la cabeza del perro, tranquilizándolo sin palabras, haciéndole saber que ya estaba a salvo. Al doblar por Juniper Lane, la nieve se había convertido en una niebla fina. La casa de los Lawson se alzaba al final, una vivienda de madera modesta, con la luz del porche parpadeando en la tormenta. Adam aparcó y abrió la puerta. Blitz bajó olisqueando el aire, la cola baja pero firme. Frank avanzó despacio en su silla. «Recuerda», murmuró cuando Blitz se detuvo junto a los escalones del porche y se volvió a mirarlos, esperando. Adam sonrió levemente. «Sí», dijo. «Recuerda lo que se siente al estar en casa». Al cruzar el umbral, el calor de la casa los envolvió. En algún lugar a lo lejos, un móvil de viento tintineó suavemente. Blitz caminó unos pasos hacia el salón y se detuvo frente a la foto enmarcada de Margaret sobre la chimenea. Ladeó la cabeza, movió las orejas una vez y se tumbó debajo. Frank lo miró fijamente, los ojos vidriosos. «Parece que ya tiene compañía otra vez», susurró. Y por primera vez en meses, Adam vio sonreír a su padre. La primera noche con Blitz fue como caminar sobre hielo fino, silenciosa, incierta, con cada sonido resonando demasiado en la oscuridad. La casa de Juniper Lane siempre había sido tranquila, pero ahora llevaba un nuevo ritmo, el golpe suave de las garras sobre el suelo, el paso inquieto de un perro perseguido por la memoria. Frank se quedó en el salón, su silla de ruedas vuelta hacia la chimenea. El resplandor anaranjado proyectaba largas sombras sobre su rostro surcado de arrugas, y su vieja chaqueta del ejército le colgaba holgada de los hombros. Adam estaba sentado cerca, fingiendo leer el informe de la tarde en su teléfono, aunque sus ojos no dejaban de desviarse hacia Blitz, que no se había movido del tapete bajo la repisa de la chimenea. La mirada de Blitz estaba fija en la foto enmarcada de Margaret Lawson, la difunta esposa de Frank. En la imagen, ella sonreía sosteniendo un ramo de lilas, con la mano apoyada sobre el hombro de Frank. El pastor alemán contemplaba la imagen y emitió un sonido grave y tembloroso. No era un gruñido, sino un gemido suave, casi como si reconociera algo en ese rostro. La mano de Frank se tensó sobre el reposabrazos de su silla. «Lleva 10 minutos así», murmuró con voz ronca de cansancio. «¿Qué está viendo, hijo?» Adam cerró el teléfono y lo dejó a un lado. «Quizás solo un reflejo», dijo,
aunque la forma en que Blitz tenía las orejas gachas le decía que era mucho más que eso. Después de cenar, 2 platos de estofado y un cuenco intacto junto a Blitz, Adam intentó convencer al perro para que comiera. Blitz olisqueó el alimento una vez, luego se dio la vuelta y regresó caminando hacia la foto. Frank exhaló pesadamente. «Trajiste un fantasma a casa», murmuró, «no una mascota». Más tarde esa noche, mientras el viento sacudía las ventanas y el granizo empezaba a golpear el cristal, Blitz yacía junto a la puerta, la cola quieta, los ojos entornados. Adam acababa de quedarse dormitando en el sofá cuando ocurrió el estallido seco de unos fuegos artificiales a lo lejos. La cabeza del perro se disparó hacia arriba, las orejas alerta. Otra explosión siguió, más cercana, y Blitz se incorporó de golpe con un ladrido ahogado. Antes de que Adam pudiera moverse, Blitz se lanzó hacia la ventana, las garras resbalando sobre el parqué. Se golpeó contra la pared, jadeando, con los ojos desorbitados y el cuerpo temblando. «¡Blitz!», gritó Adam, poniéndose de pie de un salto. El perro no lo oyó. Estaba de vuelta en el cañón, atrapado en el eco del fuego y el metal retorcido. Con la cola entre las patas y la respiración entrecortada, chocó contra una silla y se quedó paralizado en un rincón, gruñendo a fantasmas que solo él podía ver. Adam se arrodilló, con la voz firme pero suave. Amigo, soy yo. Estás a salvo». Fue acercándose poco a poco, dejándole oler su rastro. Cuando su mano finalmente alcanzó el cuello del perro, Blitz se estremeció y luego apretó la cabeza contra el hombro de Adam. Este lo rodeó con los 2 brazos, sintiendo el temblor recorrer el cuerpo del animal. «Ya pasó», susurró. «Lo lograste». Frank se había acercado en su silla, con las arrugas de la frente más marcadas que nunca. «No está roto», dijo en voz baja. «Está recordando». Adam miró a su padre. «¿Qué quieres decir?». Frank tenía los ojos perdidos, fijos en el fuego que parpadeaba. «He visto esa mirada antes. Irak, 91. Perdí a un hombre de mi unidad durante una incursión nocturna. A la mañana siguiente, mi compañero Tom estaba igual que ese perro, mirando la nada, saltando a cada ruido. No se puede entrenar para sacarlo. Tienes que ayudarle a atravesarlo». Hizo una pausa lenta, con la voz cargada de peso. La mente no olvida lo que el cuerpo sobrevivió. Solo lo esconde hasta que algo suficientemente fuerte lo despierta. Adam escuchó en silencio, dándose cuenta de que nunca había oído a su padre hablar tanto sobre la guerra. El anciano siempre había sido hermético, un cofre de recuerdos sin abrir. Pero ahora, viéndolo estudiar a Blitz, Adam distinguió un destello de reconocimiento, el de 2 soldados compartiendo la misma cicatriz a través del tiempo. Frank asintió señalando al perro tembloroso. «No es débil. Es como tú, después del cañón. Los 2 volvieron, pero partes de ustedes se quedaron atrás». Las palabras golpearon más fuerte de lo que Adam esperaba. Miró a Blitz y recordó el olor a caucho quemado y gasolina, el sonido de su compañero gritando por la radio antes de que la explosión lo cortara todo. Había enterrado esa noche bajo el trabajo, convenciéndose de que el deber podía ahogar cualquier cosa. Pero ahora, sentado en el suave resplandor del fuego, sintió la verdad asentarse en su pecho como ceniza. La respiración de Blitz se fue calmando, la cabeza, pesada, reposaba sobre el regazo de Adam. Frank extendió la mano con cautela y pasó la palma por el lomo del perro. «Tranquilo, soldado», murmuró. «Estás entre los tuyos». Pasaron las horas, y la tormenta afuera fue amainando. Blitz finalmente se durmió, tendido sobre el tapete, con el cuerpo sacudiéndose de vez en cuando por sueños que Adam solo podía imaginar. Frank bostezó, el cansancio lo había alcanzado. «Supongo que se queda», murmuró, girando la silla hacia el pasillo. «A tu madre le habría gustado. Siempre tuvo debilidad por los que no se rinden». Adam sonrió levemente. «Entonces aquí es donde pertenece». Antes de irse a dormir, Adam echó una manta vieja sobre Blitz y dejó la lámpara encendida en penumbra. Pero el sueño no llegó fácil.
Durante toda la noche escuchó ruidos tenues, el cambio de postura de las patas, el gemido suave de un perro reviviendo un campo de batalla. Al amanecer, Evergrande Valley quedó bañada en una luz pálida. La escarcha brillaba en las ventanas y el mundo parecía casi limpio. Adam preparó café mientras Frank leía el periódico. La expresión del anciano era más ligera, aunque su voz conservaba el mismo filo áspero de siempre. ¿Crees que te recuerda? Creo que recuerda todo, dijo Adam. Blitz entró en la cocina con la cabeza baja, pero los ojos más serenos. Cuando Frank se agachó y le ofreció un trozo de tostada, el perro dudó un instante y luego lo tomó suavemente de su mano. Era una victoria pequeña, pero bastó para que Frank sonriera por primera vez en semanas. Mientras Adam se preparaba para salir a su turno, se detuvo en la puerta y observó a su padre y a Blitz juntos bajo la luz de la mañana. La radio sonaba de fondo con una vieja canción de country que Margaret solía tararear. Por un momento, Adam vio algo parecido a la paz. Pero al salir al porche, el rugido lejano de un motor de motocicleta retumbó por el valle. Dentro, las orejas de Blitz se erguieron y su cuerpo se tensó. Un gruñido profundo comenzó a formarse en su garganta. Frank lo miró desconcertado. ¿Qué te pasa, chico? Blitz se giró hacia la ventana, la cola rígida, los ojos oscuros y atentos, como si algo allá afuera, en la extensión blanca, hubiera pronunciado su nombre. Adam miró hacia atrás desde el porche con un pálpito de inquietud. Quizás los fantasmas no solo vivían en los cañones. Quizás te seguían hasta casa. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña en la casa de los Lawson. Blitz había dejado de gruñir ante los ruidos más pequeños, aunque todavía evitaba los movimientos bruscos y los espacios cerrados. Adam pasaba más horas en el trabajo, dejando a Frank y a Blitz solos la mayoría de las mañanas. Para un hombre que había pasado meses hablando solo con su radio, la compañía resultó incómoda al principio. Frank solía llevar su silla hasta la ventana delantera con el periódico en el regazo, fingiendo no fijarse en el perro sentado junto a la puerta. Blitz fingía no fijarse en él tampoco. Era una tregua silenciosa, rota únicamente cuando Frank intentó rellenar su café y la silla de ruedas quedó enganchada en el borde de la alfombra. La taza se resbaló y el líquido caliente se derramó por el suelo. Frank maldijo entre dientes, buscando a tientas el trapo del mostrador. El ruido sobresaltó a Blitz, que se puso en pie de un salto con las orejas pegadas a la cabeza. Frank suspiró. Tú y yo igual, ¿eh? Se inclinó hacia adelante intentando alcanzar el trapo, pero la rueda resbaló sobre el suelo mojado. La silla se torció. Antes de que pudiera aferrarse al mostrador, el mundo giró de lado y cayó, su cuerpo golpeando el suelo con un golpe seco. Por un instante, todo se detuvo. Luego vino el roce suave de las garras. Blitz se abalanzó hacia adelante, patinando sobre las baldosas. El perro apretó el pecho contra el costado de Frank, sosteniéndose firme, su cuerpo cálido encajando bajo el brazo del hombre como si intentara levantarlo. Frank parpadeó incrédulo. Tranquilo, chico. Estoy bien. Blitz no se apartó. Su cuerpo temblaba de esfuerzo, los músculos en tensión, la respiración agitada. Frank usó el mostrador para impulsarse mientras el perro permanecía apuntalado a su lado. Fue un momento torpe, desordenado, pero cuando Frank logró sentarse de nuevo en la silla, Blitz dejó escapar un suspiro profundo y se quedó junto a él, con la cola golpeando el suelo una sola vez. Frank soltó una carcajada ronca. «Vaya», susurró. «No pensé que lo tenías en ti». Era la primera vez desde el funeral de Margaret que su risa sonaba genuina. Cuando Adam llegó a casa esa tarde, encontró a su padre leyendo en el salón con Blitz tendido sobre sus pies. La imagen lo dejó clavado en el sitio. «¿Qué ha pasado aquí?» Frank no levantó la vista del periódico. «Tu chucho decidió hacerse el enfermero. Me aguantó antes de que rompiera algo que ya no tiene arreglo». Le dio un tirón suave a la oreja de Blitz. El perro no se movió, pero parpadeó con aire de satisfacción. «Más listo de lo que parece». Adam se arrodilló junto a ellos. «Parece que encontró a su persona».
Frank se encogió de hombros, intentando disimular la sonrisa que le tiraba de los labios. No empieces. No soy de los que se encariñan. Esa noche, Blitz siguió a Frank al estudio y se tumbó cerca de su silla mientras el anciano escuchaba el zumbido estático de su emisora militar nocturna. Era un ritual de siempre, Frank sintonizando la radio de onda corta para encontrar señales lejanas, voces de bases y barcos a medio mundo de distancia. El sonido solía calmarlo, pero esa noche era distinto. Blitz levantaba la cabeza cada vez que una voz masculina salía por el altavoz. Ladeaba las orejas y fruncía el ceño, como si estuviera buscando a alguien. Frank se agachó y le frotó la coronilla. ¿Tú también oyes fantasmas?, preguntó en voz baja. Blitz se apoyó en el gesto, el peso de su cabeza presionando con firmeza contra la rodilla de Frank. 2 días después, la doctora Emma Hayes pasó para una visita de seguimiento. Llegó con su parca granate y su bufanda de lana, las mejillas encendidas por el frío, cargando una pequeña bolsa de material veterinario. Sonrió cuando Blitz apareció en la entrada en lugar de esconderse. «Eso ya es un avance», dijo. Frank, sentado cerca con una manta sobre el regazo, asintió con cortesía. «Se porta mejor de lo que esperaba. El otro día me echó una mano». Emma se agachó para revisarle las orejas y las patas a Blitz. «Ya tiene usted un guardián, señor Lawson. Parece más tranquilo con usted cerca». Le ofreció a Blitz una golosina, que él aceptó con cuidado de su mano. «¿Sabe? Los perros como él, los que han sufrido, a veces se vinculan con personas que comparten el mismo tipo de quietud. Quizás percibe algo familiar en usted». Frank ladeó la cabeza. «¿Me está diciendo que soy un animal herido?» Emma sonrió. «¿Acaso no lo somos todos, señor?» Adam se rió desde la puerta. Tendría que haberlos visto la otra noche. Parecían 2 soldados de guardia. Frank puso los ojos en blanco. «Sigue hablando, hijo, y le mando que te muerda la placa». Emma se rió suavemente. «Creo que te defendería antes de hacer eso». Pasaron la siguiente hora hablando del plan de comportamiento de Blitz. Paseos regulares, órdenes con calma, nada de ruidos repentinos. Cuando Emma terminó de recoger, Blitz la acompañó hasta la puerta, pero a mitad de camino se detuvo y miró atrás hacia Frank antes de regresar a su lado. Ella lo notó y sonrió con una expresión que lo decía todo. Después de que Emma se fuera, la luz de la tarde se fue disolviendo en el silencio gris del invierno. Adam había vuelto a la comisaría, dejando al anciano y al perro solos de nuevo. Frank se llevó su silla al porche trasero y dejó que el aire frío le rozara el rostro. Blitz fue detrás con la cola baja. «Puedes salir», murmuró Frank. «Tampoco puedo echarte». El porche daba al jardín del vecino, donde de repente la risa de un niño cortó el silencio. Frank giró la silla y vio a Ricky Monroe, el chico de 10 años que vivía 2 casas más abajo. El muchacho tenía el pelo color arena, pecas, y un aparato metálico en la pierna derecha. Llevaba una sudadera roja demasiado grande para él y usaba un par de muletas para mantenerse en equilibrio mientras lanzaba una bola de nieve contra un árbol. Falló por mucho, la bola se deshizo en polvo. «Buenas tardes, señor Lawson», llamó Ricky, con el aliento formando una nube de vaho. «¿Ese es su perro?» Frank asintió. «Ese es Blitz. No te acerques demasiado. Todavía está decidiendo quién es amigo y quién no». Ricky sonrió. «Parece uno de esos perros policía. Y el nombre mola». Avanzó unos pasos cojeando, apoyado en las muletas. «¿Puedo acariciarlo?» Frank dudó. «Mejor que no, por ahora». Pero Blitz ya había dado un paso al frente, las orejas alerta, el cuerpo rígido. Un gruñido sordo le salió del pecho. Ricky se quedó inmóvil. «Perdón», murmuró, echándose atrás. Frank tiró suavemente de la correa. «Tranquilo, Blitz. Solo es un niño». El perro erizó el pelo antes de finalmente apartarse y volver a sentarse junto a la silla. Frank exhaló. «Supongo que no se le da bien hacer amigos». Ricky asintió,
Un destello de decepción cruzó su cara. No pasa nada, señor. Mi abuelo es igual. Hay que darle tiempo. Sonrió de nuevo antes de alejarse cojeando hacia su jardín. Cuando se fue, Frank miró a Blitz. No te lo pones fácil, ¿verdad? Dijo en voz baja. Blitz alzó la vista, y por un momento Frank creyó ver culpa en esos ojos ambarinos. Se inclinó hacia adelante y puso su mano curtida sobre la cabeza del perro. Está bien. Te entiendo. El mundo es muy ruidoso cuando has visto demasiado. Esa tarde, Adam llegó a casa y encontró a Blitz dormido junto a la silla de Frank, con la cabeza apoyada sobre la bota del anciano. Frank dormitaba a medias, con la radio murmurando suavemente a su lado. Adam no los despertó. Se quedó en la puerta contemplando a esa pareja improbable, un soldado herido y un K9 marcado por las llamas, encontrando paz en un silencio compartido. Afuera, la nieve empezó a caer de nuevo, cubriendo el jardín en una lenta quietud blanca. Al otro lado de la valla, la risa de Ricky resonaba débilmente en la oscuridad, sin saber que el perro gruñón de la casa de al lado ya lo miraba de otra manera. Con menos miedo. Con más curiosidad. Y dentro de la casa de los Lawson, por primera vez en mucho tiempo, el calor superaba en número a los fantasmas. La nieve había menguado hacia finales de febrero, dejando pequeños parches de hielo dispersos por el jardín de los Lawson. Los días eran más largos, aunque el frío aún se aferraba al aire como un fantasma terco. Frank pasaba la mayoría de las mañanas en el porche, con una manta sobre las rodillas y un tazón de café humeante entre las manos. Blitz descansaba a su lado, la cabeza cerca de una de las ruedas de la silla. Se había convertido en su ritual silencioso, el hombre y el perro, encontrando consuelo en el ritmo de la respiración del otro. A partir de la segunda semana, Frank empezó a fijarse de nuevo en el chico de al lado. Ricky Monroe, 10 años, pequeño para su edad pero lleno de una determinación inquebrantable, solía salir con sus muletas. Su padre, mecánico de camiones que trabajaba fuera muchas horas, casi nunca estaba en casa. Ricky llevaba siempre la misma sudadera roja, los puños deshilachados de tanto uso. El aparato metálico de su pierna derecha destellaba levemente cuando el sol lo alcanzaba. Era un niño solitario, Frank podía notarlo. Pero su energía tenía un brillo que le recordaba a la juventud, a ese tiempo antes de que el mundo te enseñe a protegerte el corazón. Ricky empezó a aparecer junto a la valla después del colegio, con una pequeña bolsa de papel en la mano. «Buenas tardes, señor Lawson», llamó una tarde, sonriendo bajo el frío. Le traje algo a Blitz. Mi mamá le hacía galletas de mantequilla de maní a nuestro perro una vez. Decía que los perros las adoran. Frank sonrió levemente. Bueno, este es exigente. Puedes intentarlo, pero no metas los dedos muy cerca. Ricky se rió, su aliento formaba pequeñas nubes en el aire. Partió una galleta por la mitad y la lanzó suavemente por encima de la valla. Blitz se puso de pie, las orejas adelantadas, la cola rígida. Por un momento no se movió. Luego caminó despacio hacia la galleta, la olfateó y la recogió entre los dientes sin gruñir. Ricky aplaudió. «¿Ves? Ya le caigo bien». «No te confíes, chico», advirtió Frank, aunque su voz cargaba una diversión que hacía mucho no sentía. Durante los días siguientes, Ricky volvió a la misma hora, siempre con una bolsa de papel en mano. Algunos días traía trozos de salchicha, otros días lonjas de jamón. Se sentaba con las piernas cruzadas en la nieve, las muletas tumbadas a su lado, y le contaba a Blitz cosas de su colegio, sus cómics favoritos y cómo quería ser bombero algún día aunque correr con su pierna se le hiciera difícil. Blitz lo observaba desde unos metros de distancia, con la cabeza ladeada y la cola moviéndose de vez en cuando con una curiosidad tranquila. Frank solía fingir que leía durante esas visitas, pero el periódico apenas se movía. Había algo sanador en ver a ese chico hablar con el perro que antes rechazaba a todo el mundo. Llenaba el aire de una paz que no había sabido que le faltaba. Una tarde, cuando el sol ya caía bajo, Ricky llegó de nuevo, cojeando un poco más que de costumbre.
Apoyó las muletas contra la valla, se sentó y sacó un pequeño sándwich del bolsillo. Mi mamá dice que deje de gastar comida en tu perro, bromeó. Pero es que no sabe que ya es mi mejor amigo. Blitz estaba junto al porche, inseguro. El viento traía la voz de Ricky, suave y sincera. Puedes acercarte si quieres. Ya no me da miedo. Frank alzó la vista de su silla y sintió el pecho apretarse. Blitz vaciló, dio un paso cauteloso, luego otro. Sus uñas repicaban sobre el suelo helado. Se detuvo junto a Ricky y se sentó lo suficientemente cerca para que el chico pudiera alcanzarlo. Ricky se quedó quieto, sin querer arruinar ese frágil instante. Luego, despacio, extendió su pequeña mano. Blitz la olisqueó, el aliento caliente formando una nube en el aire frío, y en lugar de retirarse, apoyó la cabeza suavemente en la palma de Ricky. El rostro del chico se iluminó. «Hola, Blitz», susurró. «No das tanto miedo». Pasó los dedos por el pelaje del perro. Blitz no se movió, los ojos entornados como si estuviera saboreando esa sencilla ternura. Desde el porche, la visión de Frank se nubló. Parpadeó con fuerza, fingiendo que era el viento. Pero no era el viento. Lo que veía no era solo un chico y un perro. Era el reflejo de algo más hondo, dos almas rotas encontrando el valor de volver a confiar. Recordó el desierto, el sonido de los disparos, el caos, y el momento en que un compañero soldado lo arrastró lejos de la explosión que le arrancó las piernas. «Vas a llegar a casa, Frank», le había gritado su amigo. Y llegó. Pero el amigo no. Ese momento se había tallado en él para siempre. Y ahora, viendo la mano de Ricky sobre la cabeza de Blitz, Frank comprendió por fin lo que su amigo había querido decir. Llegar a casa no era solo sobrevivir. Era aprender a vivir de nuevo. Cuando Adam llegó esa tarde, encontró a su padre inusualmente callado, mirando por la ventana. «¿Estás bien, papá?» Frank asintió despacio. Hoy dejó que el chico lo tocara. «¿Blitz?» «Sí». La voz de Frank se quebró apenas. Fue como ver dos piezas del mismo rompecabezas encontrarse. Adam sonrió. «Eso es una buena noticia». Frank se volvió hacia él. ¿Alguna vez crees que algunas cosas están destinadas a pasar dos veces? Una para hacerte daño y otra para sanarte. Adam frunció el ceño con suavidad. ¿Qué quieres decir? Frank sacudió la cabeza. Nada. Un viejo hablando de más. A la mañana siguiente, Adam se sirvió un café antes del trabajo. Sobre el mostrador había un sobre, azul pálido, sellado con el emblema de la Asociación Estatal de Policía. Dentro, una invitación formal, servicio conmemorativo anual para oficiales y unidades K9 caídos. Lugar, el Cañón de Edmonds. El corazón de Adam dio un vuelco al leer el lugar. Habían pasado 2 años, y el nombre aún quemaba con el sabor del humo y la culpa. Dobló la carta con cuidado y la deslizó en su chaqueta. Blitz, tumbado junto a la mesa, levantó la cabeza con las orejas moviéndose como si percibiera el cambio en los latidos de Adam. Frank lo notó. «¿Qué es eso?» «Solo una invitación a un memorial», dijo Adam con tono ligero. «¿Por el cañón?» Los ojos de Frank se oscurecieron. «¿Piensas ir?» «No lo sé», admitió Adam. «No estoy seguro de que Blitz pueda con eso». Frank tomó un sorbo de café. Quizás esa sea exactamente la razón por la que debería ir. Adam frunció el ceño. Viste cómo reacciona a los ruidos fuertes. Ese lugar podría hacerlo añicos de nuevo. O podría ayudarle a entender que ya no está ahí. Frank respondió. A veces hay que volver a caminar por el fuego para saber que ya se apagó. La conversación terminó ahí, pero el pensamiento acompañó a Adam durante todo el día. En el trabajo no podía dejar de ver el cañón, los restos retorcidos del vehículo, las llamas, el collar de Blitz en el suelo. Intentó enterrar la imagen bajo el papeleo y los informes, pero persistía como un eco. Esa noche, después de cenar, Adam encontró a Blitz durmiendo cerca del sofá.
Las patas del perro se movían en sueños inquietos, con pequeños gemidos escapándose de su garganta. Adam se sentó a su lado y le pasó la mano por el lomo. —¿Querrías volver? —susurró. Blitz se removió, abrió los ojos un instante y le tocó la mano con el hocico. Parecía una respuesta. Mientras tanto, en la casa de al lado, Ricky estaba sentado junto a la ventana de su habitación mirando el tenue resplandor que provenía de la casa de los Lawson. Podía distinguir a duras penas la silueta de Blitz a través de las cortinas. —Buenas noches, amigo —dijo en voz baja. —Hasta mañana. Y dentro del salón de los Lawson, Frank apagó la radio y se quedó escuchando el silencio tranquilo, roto únicamente por la respiración acompasada de Blitz. Por primera vez en meses, ese sonido no le recordaba a la pérdida. Le recordaba a la vida. La mañana del memorial llegó con una luz pálida derramándose sobre las crestas nevadas de Evergrande Valley. Adam estaba frente al espejo ajustándose el cuello de su uniforme de sheriff. La placa pulida brillaba tenuemente, aunque su reflejo parecía cargar un peso mayor del que debería. En la cocina, Frank tomaba café, ya vestido con su vieja chaqueta formal de la Asociación de Veteranos, con algunas insignias de servicio todavía prendidas en la tela. Blitz yacía junto a la puerta, con los ojos alerta, captando la tensión que impregnaba el ambiente. Adam dudó. —No tenemos que ir si no te apetece —dijo con voz tranquila, aunque incierta. Frank negó con la cabeza. He aguantado cosas peores que unos cuantos discursos y banderas dobladas. Además, ese perro también tiene algo que decir, aunque no hable nuestro idioma. Blitz levantó la cabeza al oír sus voces, con las orejas moviéndose como si comprendiera. Adam se arrodilló junto a él y le enganchó la correa con cuidado. —¿Listo, compañero? Blitz parpadeó una vez y apoyó el hocico sobre la mano de Adam, quieto pero resuelto. El trayecto hasta el cañón de Edmonds duró casi una hora, serpenteando por carreteras estrechas donde la nieve todavía se aferraba a los pinos. En el asiento trasero, Blitz iba erguido con los ojos fijos en el horizonte. Frank se giraba de vez en cuando para observarlo. —¿Sabe a dónde vamos? —murmuró el anciano. Adam no respondió. Sus manos se tensaron sobre el volante cuando el perfil del cañón apareció entre los árboles, una cicatriz oscura tallada en la montaña donde el viento nunca parecía descansar. Al llegar, filas de vehículos ya bordeaban el claro. Agentes uniformados estaban en posición de firmes, con las placas destellando bajo el sol apagado. Entre ellos estaba la doctora Emma Hayes, vestida con un grueso abrigo gris y bufanda de lana, con una cámara colgada al cuello. Se había ofrecido como fotógrafa del acto. Divisó a Adam cuando bajó del SUV y le dedicó una sonrisa pequeña y reconfortante. —No pensé que vendrías —dijo. Adam esbozó una leve sonrisa. —Yo tampoco. Sus ojos se suavizaron al ver a Blitz bajando a su lado. Tiene mejor aspecto. Más fuerte. Según el día, respondió Adam. Pero lo está intentando. Emma extendió la mano con la palma abierta. Blitz olisqueó una vez y luego se acercó levemente, aceptando su presencia. —Buen chico —susurró ella. Al comenzar la ceremonia, la gente se reunió cerca del monumento de piedra grabado con los nombres de los agentes y los perros caídos. El sonido del viento al cruzar las paredes del cañón producía un zumbido sordo, como un suspiro lejano. Adam y Frank tomaron sus lugares cerca del frente, con Blitz sentado obedientemente entre ellos. El jefe de policía, un hombre alto que rondaba los 50 años llamado Harold Granger, se acercó al podio. Llevaba el uniforme de gala completo y sostenía una hoja de notas doblada. —Nos reunimos hoy para honrar a quienes dieron su vida en el cumplimiento del deber —comenzó. Entre ellos, a nuestros compañeros que jamás pidieron medallas ni reconocimientos, nuestros agentes K9. Mientras hablaba, la mirada de Adam se desvió hacia el monumento. La lista de nombres relucía levemente bajo una fina capa de escarcha. Sus ojos encontraron una inscripción que le oprimió el pecho. Agente Mark Dane y K9 Blitz. Caídos en acto de servicio. 2023.
A su lado, Blitz se había quedado inmóvil, con los ojos clavados en el mismo punto y el cuerpo en tensión, dejando escapar un gemido suave. Adam sintió la correa temblar. Frank lo notó. «Tranquilo, chico», murmuró, apoyando una mano en el lomo de Blitz. Pero el perro no se relajó. Su respiración se aceleró y las orejas se aplastaron cuando el eco de una trompeta empezó a llenar el cañón. La melodía estremecedora del toque de silencio se elevó en el aire frío, con las notas doblándose suavemente contra el viento. Adam se arrodilló, quedando a la altura de los ojos de Blitz. «Estamos en casa, compañero», dijo en voz baja, apretando la correa con la mano enguantada. «Ya terminó». La mirada de Blitz se desplazó hacia él, unos ojos ambarinos cargados de algo profundamente humano, duelo, memoria, comprensión. Luego, despacio, el perro alzó la cabeza hacia el borde del cañón y lanzó un aullido largo y resonante. Comenzó como un rumor grave que fue ascendiendo hasta convertirse en un grito puro y desgarrador que se propagó entre los acantilados. El sonido silenció a la multitud. La trompeta se detuvo a mitad de una nota. Hasta el viento pareció contenerse. Blitz estaba erguido, el pecho agitado, la cola inmóvil, su voz reverberando contra las paredes de piedra y regresando como un coro desde las propias montañas. No era el grito del miedo ni del dolor. Era una despedida. Cuando el aullido se desvaneció, no quedó nada más que el susurro de la brisa entre los árboles. A Adam se le cerró la garganta. Extendió la mano y acarició la cabeza de Blitz. «Bien hecho». «Lo lograste», susurró. Frank se limpió una lágrima. «No solo se está despidiendo de su compañero», dijo en voz baja. «Nos está diciendo a todos que ya es hora de volver». Emma levantó la cámara con las manos temblorosas y disparó el obturador. La imagen capturó a Blitz enmarcado por el cañón, la cabeza alzada hacia el cielo, el monumento brillando tenuemente detrás. Bajó la cámara despacio, con una expresión que no tenía nombre. Después de la ceremonia, varias personas se acercaron a Adam ofreciéndole apretones de mano y palabras discretas de respeto. Un agente, el teniente Mason Price, un hombre corpulento de 40 y tantos años, con barba recortada y mirada amable, le dio una palmada en el hombro. «Lo que hizo tu perro fue algo único», dijo. «Más poderoso que cualquier discurso». Adam asintió. «Tiene su manera de decir las cosas». Price se rió entre dientes. «Si alguna vez quieres reinscribirlo, puedo mover algunos hilos. Están poniendo en marcha un programa de perros de terapia en Helena». «Lo tendré en cuenta», dijo Adam, aunque su tono llevaba el peso de la incertidumbre. Mientras tanto, Emma estaba junto al SV revisando las fotos en su cámara. Cuando Adam se acercó, ella le giró la pantalla. «Mira esto», dijo en voz baja. La imagen mostraba a Blitz en pleno aullido, su silueta contra la luz pálida del cañón. La emoción en su postura era innegable, el duelo y la gracia entrelazados. «A esta la voy a llamar el perro que recordó», dijo Emma. «Deberías dejarme enviarla al Evergrande Gazette. La gente necesita ver esto». Frank, que escuchaba desde su silla, asintió con aprobación. «Hazlo», dijo. Al mundo no le vendría mal que le recuerden que algunos corazones nunca dejaron de servir. Adam vaciló un momento, luego asintió. «Está bien, pero asegúrate de aclarar que no era solo un perro recordando. Éramos todos nosotros». Mientras se preparaban para marcharse, Adam ayudó a Frank a subir al coche mientras Blitz permanecía quieto en la nieve, mirando el cañón por última vez. El viento les rozó al pasar, trayendo ecos tenues de las notas finales de la trompeta. Adam se agachó junto a su viejo compañero y susurró. «Está orgulloso de ti, Blitz. Donde quiera que esté, te escuchó». Blitz bajó la cabeza y apretó el hocico contra la palma de Adam, luego exhaló profundamente, como si soltara lo último que lo perseguía. Cuando por fin se alejaron, Emma los vio desaparecer por la carretera con la nieve arremolinándose tras las ruedas del SV. Miró una vez más hacia el monumento y se dijo en voz baja: «Algunas despedidas no terminan. Solo se convierten en algo hermoso».
A la mañana siguiente, la foto apareció en línea, compartida por el periódico local con el pie de foto, el perro que recordó, la despedida de un canino que conmovió a todo un pueblo. En pocas horas, cientos de personas dejaron comentarios agradeciendo a Adam y a Blitz por haberles recordado lo que significa el valor, la lealtad y un amor que no muere. En la casa de los Lawson, Frank estaba sentado en el porche con el periódico doblado en el regazo y Blitz tumbado a su lado. Soltó una carcajada suave. «Ya eres famoso, soldado». Blitz ladeó la cabeza, la cola barriendo despacio las tablas del suelo. Por primera vez, cuando el viento cruzó el valle, no trajo fantasmas. Solo trajo paz. La semana posterior al memorial transcurrió en calma, como el silencio que sigue a una tormenta larga. Evergrande Valley parecía respirar más hondo. La nieve en los tejados empezaba a derretirse, dejando al descubierto las tejas oscuras y húmedas bajo el sol de invierno. Blitz había cambiado desde el viaje al cañón de Edmonds. Dormía con más profundidad, comía mejor y ya no se sobresaltaba ante los ruidos repentinos. Pero de noche seguía patrullando el pasillo, moviéndose en silencio entre la habitación de Frank y la puerta principal como un centinela que se niega a descansar. Una tarde, Adam llegó tarde a casa desde la comisaría. Las carreteras estaban resbaladizas por la nieve derretida que se había vuelto a helar en una fina capa de hielo. Aparcó junto al porche, con las luces del salón brillando débilmente a través de las cortinas. Dentro, Frank leía un ejemplar manoseado de El viejo y el mar, con las gafas resbalándosele por la nariz. Blitz estaba estirado junto a la ventana, la cabeza descansando sobre las patas. Cuando Adam entró, Blitz levantó la cabeza un instante y volvió a acomodarse al reconocer su olor. «Se te hace tarde», dijo Adam, colgando el abrigo. Frank esbozó una sonrisa socarrona. «Los viejos no dormimos mucho. Echamos cabezadas por turnos». Adam se rió y se sirvió una taza de café. La casa olía levemente a madera de pino y al estofado que Frank había preparado antes. Se sentía como un hogar otra vez, estable, vivo, ya sin la sombra del duelo. Pero esa paz no duraría la noche. Alrededor de las 2 de la madrugada, el viento arreció y silbó por las rendijas del revestimiento exterior. Las luces de la cocina parpadearon una vez y se apagaron del todo. Frank se revolvió en la cama, la oscuridad repentina lo arrancó de sus sueños. En el pasillo, Blitz levantó la cabeza con las orejas alerta. Un sonido tenue, metal raspando suavemente contra el cristal, cortó el silencio. Sus ojos se agudizaron y el cuerpo se tensó. Abajo, una ventana crujió al abrirse. Le siguió el sonido de unas botas pisando suavemente sobre la escarcha rota. Una figura se movió entre las sombras, un hombre de unos 30 años, delgado, vestido con una sudadera negra y vaqueros rotos. Se llamaba Kyle Dorsey, un vagabundo que llevaba semanas robando en cabañas por todo el valle. Llevaba una linterna con cinta roja sobre el cristal, cuyo resplandor era tenue y estrecho. El hombre masculló entre dientes al colarse por la ventana y se guardó en el bolsillo un reloj de plata del mostrador de la cocina. Las fosas nasales de Blitz se dilataron. Se levantó en silencio de su lugar junto a la puerta de Frank, la cola baja, los músculos en tensión. El perro se deslizó por el pasillo con la precisión fantasmal de un canino entrenado. El leve crujido del suelo bajo el pie del intruso fue suficiente. Blitz gruñó, un sonido grave y primario que rodó por la oscuridad como un trueno deslizándose sobre la piedra. El hombre se quedó paralizado, el haz de la linterna disparándose hacia el sonido. ¿Qué demonios? Blitz surgió de entre las sombras. Su ladrido rasgó el aire, crudo y poderoso, la clase de sonido que sacude el corazón antes de que la mente pueda reaccionar. Era la primera vez que alguien lo oía ladrar desde la explosión en el cañón. Kyle tropezó hacia atrás, golpeó la mesa y tiró una lámpara al suelo. Blitz se lanzó sobre él, lo tumbó de espaldas con los dientes al descubierto, aunque sin morder. El hombre gritó intentando cubrirse el rostro. Blitz le inmovilizó el brazo con la pata, gruñendo desde lo más profundo del pecho. El ruido despertó a Frank de golpe. «Blitz», gritó,
buscando a tientas su silla de ruedas. Su voz temblaba, no de miedo, sino por la conciencia de lo que estaba escuchando. El sonido de la vida que regresaba. Blitz volvió a ladrar, cada nota más afilada, llena de propósito. Frank se impulsó hacia el pasillo y vio la silueta del intruso forcejando bajo el peso del perro. «Bien hecho», susurró. «Aguántalo». Cogió el teléfono de la mesilla y llamó con voz ronca. «Adam, ¿hay alguien en la casa?» Adam tardó menos de 3 minutos en responder. Acababa de entrar en el camino de acceso después de una llamada nocturna a la comisaría cuando vio el parpadeo tenue de un movimiento a través de la ventana delantera. Su mano fue al arma mientras irrumpía por la puerta. «Policía, no se mueva», gritó, con la voz cortando el caos. Kyle se quedó inmóvil, jadeando. Blitz mantuvo su posición, los dientes al aire, los ojos ardiendo bajo la luz de la linterna de Adam. Adam actuó rápido, esposó al hombre y lo puso en pie de un tirón. «Elegiste la casa equivocada», murmuró Adam. La cara de Kyle estaba pálida. «Ese perro está loco. Por poco me mata». Adam miró a Blitz, que todavía vibraba de adrenalina. «Créeme», dijo en voz baja. «Si hubiera querido, no estarías hablando». Una vez asegurado el intruso, Adam se arrodilló junto a Blitz. El pecho del perro se agitaba, pero sus ojos estaban serenos, claros de una manera que no lo habían estado en meses. «¿Estás bien, compañero?», murmuró. Blitz apretó el hocico contra el hombro de Adam y golpeó el suelo con la cola una vez. Frank se acercó en su silla con el rostro lleno de orgullo y algo parecido al asombro. «Ladró», dijo en voz baja. «Lo oí». «¿Me oyes, hijo?», ladró. Adam sonrió con la voz espesa. «Sí, papá. Lo oí». Frank miró a Blitz y sacudió la cabeza, maravillado. «A veces», dijo, «para olvidar el dolor hay que recordar quién eras». Al amanecer, la historia ya estaba corriéndose por todas partes. El agente Mason Price pasó a tramitar la escena y llevarse a Kyle Dorsey detenido. Era un hombre de hombros anchos, de 40 y tantos años, con ojos amables bajo la gorra de patrulla. «Me enteré por el escáner», dijo sonriendo. El viejo soldado y su canino atraparon a un ladrón. «¿Eh? Menudo equipo hacen los dos». Frank soltó una carcajada. «Él hizo el trabajo. Yo solo supervisé». Price le acarició la cabeza a Blitz con cautela. «Eres de otro mundo, chico. ¿Y si quieres volver al cuerpo? Seguro que te encontramos una placa». Adam sonrió. «Está jubilado. Pero creo que acaba de encontrar un nuevo propósito». Esa tarde, la doctora Emma Hayes pasó por casa después de leer el informe en línea. Llevaba un abrigo azul marino con la nieve posada sobre su cabello castaño rojizo y traía un periódico doblado en la mano. «¿Ya lo viste?», preguntó, tendiéndoselo a Adam. En la portada del Evergrande Gazette, bajo el titular «Un veterano y un K9 olvidado se salvan mutuamente de la oscuridad», había una foto de Blitz sentado con orgullo junto a la silla de ruedas de Frank. El subtítulo rezaba: «Rotos por la guerra, el hombre y el perro recuperan su voz». Frank contempló el periódico durante un buen rato, los ojos empañándosele. «Lo hacen sonar más bonito de lo que fue», dijo, aunque su voz llevaba una suavidad poco habitual en él. Emma sonrió. «A veces lo bonito es lo que la gente necesita». Esa tarde, cuando el sol se hundió detrás de las montañas, Adam salió al porche con Blitz. El perro miraba fijo la calle tranquila, la misma calle que patrullaba con Adam años atrás. «Lo hiciste bien anoche», dijo Adam. «Ese ladrido volvió a sonar como tú». Blitz movió la cola una vez y apoyó la cabeza contra la pierna de Adam. Desde dentro, la voz de Frank llegaba débilmente a través de la puerta abierta, tarareando la misma melodía de siempre, la que Margaret canturreaba mientras cocinaba. Por primera vez, ese sonido no dolía. Reconfortaba. Y cuando el viento volvió a levantarse esa noche, no sacudió la casa ni agitó los fantasmas en los sueños de Blitz. Solo transportó el eco de aquel ladrido triunfante,
el recordatorio de que hay silencios que están destinados a romperse. La historia del periódico sobre Blitz se propagó más rápido de lo que nadie esperaba. En pocos días empezaron a llegar cartas a la casa de los Lawson, de veteranos, de agentes de policía, e incluso de niños que habían visto la foto de Blitz junto a la silla de ruedas de Frank. Palabras como esperanza, sanación y gracias llenaban los sobres. Para Frank resultaba conmovedor, casi irreal. Había pasado tanto tiempo alejado del mundo, que descubrir que su vida tranquila con un perro roto había tocado tantos corazones lo dejaba sin palabras. Una semana después, la doctora Emma Hayes pasó de nuevo por casa. Llevaba un grueso parca verde sobre la ropa de trabajo, con el cabello recogido bajo un gorro de lana. Las mejillas le ardían de frío, pero su sonrisa era cálida. Blitz fue a recibirla corriendo, con la cola moviéndose con suavidad. «Tiene un aspecto estupendo», dijo ella, arrodillándose para rascarlo detrás de las orejas. «Nuestro héroe local». Adam se rió apoyado en la barandilla del porche. Lleva toda la semana aprovechándose de ese título para conseguir chuches gratis. Emma sonrió antes de ponerse seria. En realidad, vine a hablar de algo. Le tendió a Frank un folleto titulado Compañeros de Terapia para Veteranos. Es un programa en el centro comunitario de Evergrande. Emparejan perros entrenados con veteranos que atraviesan un duelo o que están solos. Blitz ya cumple el perfil. Creo que él y usted podrían encajar perfectamente. Frank hojeó el folleto. ¿Perros de terapia? O sea que se sienta a dejar que los desconocidos lo acaricien. Emma se rió con suavidad. Es mucho más que eso. Estas sesiones ayudan a los veteranos a reconectarse. Algunos llevan años sin hablar con nadie. Y he visto cómo reacciona Blitz con la gente que sufre. Escucha, Frank. No se queda ahí quieto sin más. Adam puso una mano en el hombro de su padre. A lo mejor les viene bien a los dos. Frank suspiró. Supongo que no puede hacer daño intentarlo. El martes siguiente llegaron al centro comunitario de Evergrande. El lugar olía levemente a café y a cera de suelo. Las paredes estaban cubiertas de carteles con veteranos y perros de servicio sonrientes. En la sala principal, una docena de personas estaban sentadas en semicírculo. Algunos eran jóvenes, otros, canosos y de movimientos pausados. Un hombre, Harold Hank Murdoch, llevaba una chaqueta de marines descolorida y cargaba un bastón en la mano izquierda. Otra, Linda Carver, una mujer de unos 50 y tantos años con el pelo muy corto y una pierna ortopédica, estaba sentada junto a un labrador dorado que no paraba de empujarle la mano con el hocico. Frank entró en su silla, incómodo bajo las miradas curiosas. Blitz se mantuvo pegado a su lado, tranquilo pero atento. Emma los recibió a mitad de camino con un portapapeles en la mano. «Usted se sienta aquí, Frank. Deje que Blitz se instale». La primera sesión arrancó con torpeza. Una orientadora llamada doctora Renee Walker, una mujer serena de 40 y tantos años, con ojos grises apacibles y una voz tan suave como la nieve, animó a todos a presentarse. «No estamos aquí para hablar de la guerra», dijo. «Estamos aquí para hablar de lo que nos ayuda a seguir adelante». Cuando llegó el turno de Frank, vaciló. Frank Lawson, veterano del ejército, retirado hace más años de los que me gusta admitir. Este es Blitz. Él también ha librado sus batallas. Miró hacia abajo. Blitz lo miró a su vez, como si entendiera lo que no se decía. Supongo que los dos necesitábamos una razón para dejar de escondernos. La sala guardó silencio un momento antes de que Hank soltara una carcajada. Bueno, eso vale tanto como cualquier otra. A medida que avanzó la sesión, Blitz se fue convirtiendo en el centro silencioso de todo. Uno a uno, los veteranos fueron acercándose, primero con timidez, luego con entusiasmo. Linda se arrodilló junto a él rascándole el cuello mientras le susurraba algo que le hizo brillar los ojos. Otro hombre que apenas había abierto la boca en toda la sesión extendió su mano ortopédica y sonrió cuando Blitz apoyó suavemente el hocico sobre ella. Al final de la hora, hasta Frank tenía una expresión distinta.
La rigidez de sus hombros se había aflojado. Cuando la orientadora le agradeció haber compartido a Blitz, él solo asintió, incapaz de disimular la leve sonrisa que le tiraba de los labios. A lo largo de las semanas siguientes, las visitas se convirtieron en rutina. Cada jueves, Frank y Blitz llegaban al centro. Blitz aprendió a detectar quién lo necesitaba. Se pegaba a una rodilla temblorosa o apoyaba la cabeza en una mano que no conseguía quedarse quieta. Frank, por su parte, también fue abriéndose, compartiendo historias de su unidad, de risas en las noches del desierto y de cómo perdió a Margaret, pero encontró una razón para levantarse cada mañana en la lealtad silenciosa de un perro que se negó a rendirse. Una tarde, el centro organizó un evento abierto llamado Día de Manos que Sanan, al que invitaron a familias y vecinos del pueblo para presenciar los avances de los veteranos y sus compañeros. La sala principal estaba decorada con banderas y guirnaldas, y los periodistas del Evergrande Herald habían venido a cubrir la historia. Adam llegó directamente desde la comisaría, todavía con el uniforme puesto y las botas mojadas de la nieve derretida. Encontró a Emma colocando sillas cerca del frente y fue a ayudarla. «No tenías que venir», dijo ella, alzando la vista con una sonrisa. «No me lo habría perdido», respondió Adam. «Además, me dijeron que la estrella del espectáculo tiene 4 patas». Cuando la sala se fue llenando, la doctora Walker tomó el micrófono. «Antes de empezar, quisiera compartir una historia que resume lo que este programa significa de verdad. Es la historia de un hombre que creía que sus mejores años habían quedado atrás y de un perro que había olvidado cómo vivir. Juntos, nos recordaron que la sanación no se produce en soledad». Frank se adelantó en su silla, con Blitz a su lado. La sala enmudeció. Blitz se sentó obediente junto a él mientras Frank recorría la sala con la mirada. Las manos le temblaban levemente sobre las ruedas, pero su voz era firme. «Estuve mucho tiempo creyendo que ya había terminado. Perdí a mi esposa, perdí las piernas, perdí al hombre que fui. Luego apareció este perro. Un perro que había visto demasiado, igual que yo. No nos curamos de la noche a la mañana. Solo seguimos apareciendo. A veces eso es todo lo que significa sanar». Se agachó y le acarició la cabeza a Blitz. El perro levantó la pata y la apoyó suavemente sobre la rodilla de Frank. El gesto arrancó un murmullo colectivo del público. Alguien del fondo empezó a aplaudir, luego otro, hasta que toda la sala se puso en pie. Emma estaba al borde de la multitud con los ojos brillantes. Adam, a su lado, susurró. Hace años que no lo oía hablar así. Ni a Blitz, respondió Emma en voz baja. Ahora hablan el mismo idioma. Más tarde, mientras la gente se dispersaba, Adam y Emma ayudaron a Frank hacia la furgoneta. «Lo hiciste muy bien, papá», dijo Adam sonriendo. Frank sonrió de oreja a oreja. «No está mal para un viejo y su perro». Miró a Emma. «Tenías razón, doctora. Parece que la sanación es contagiosa». Emma se rió. «Me lo tomo como un cumplido». Mientras terminaban de cargar, una periodista se acercó a ellos. Una chica joven de rizos oscuros y un bloc de notas bajo el brazo. «Señor Lawson», preguntó, «¿puedo citar algo de lo que dijo sobre seguir apareciendo?» Frank asintió. «Claro. Solo asegúrate de escribir bien el nombre de Blitz». Esa tarde, mientras la familia cenaba junta, Adam reparó en el cambio en el rostro de su padre, más liviano, de algún modo más libre. Blitz dormitaba junto a la chimenea con las patas moviéndose en sueños, mientras Frank tarareaba suavemente la misma melodía que Margaret tanto quería. Fuera, la nieve empezó a caer de nuevo, silenciosa y delicada, como si el mundo hubiera decidido empezar de cero. A finales de marzo, la nieve se había deshecho en pequeños regueros que trazaban caminos cuesta abajo por las colinas de Evergrande Valley. El aire cargaba el aroma tenue del pino y la tierra mojada, esa fragancia que promete la primavera. La casa de los Lawson reposaba en calma bajo el primer tramo de cielo azul despejado en meses. Blitz estaba estirado bajo el porche, con la cabeza en el regazo de Frank. El anciano, envuelto en una manta de lana, tenía la silla de ruedas orientada para aprovechar el sol.
Sobre la mesa del porche, una radio crepitaba suavemente con una melodía militar antigua, una que no había escuchado desde que tenía 20 años. Frank la tarareaba mientras le daba golpecitos pausados a Blitz en el lomo. «¿Te acuerdas de esta, compañero?», murmuró. Las orejas de Blitz se movieron y los ojos se entornaron con satisfacción. La respiración del perro seguía el ritmo de la canción, lenta, firme y segura. Dentro, Adam clavaba clavos en una placa de madera mientras Emma Hayes quitaba el serrín con cuidado. Llevaban horas trabajando juntos en un memorial que pronto se alzaría en el borde de la propiedad, una piedra sencilla rodeada de postes de cedro grabados para honrar a los K9 caídos y a sus guías. Había sido idea de Emma, pero Adam había insistido en hacer el trabajo con sus propias manos. Para ellos, había dicho. Y para Blitz. Ricky Monroe estaba sentado cerca, en los escalones, con la muleta apoyada contra la barandilla. El chico había ganado confianza a lo largo de los últimos meses. La cojera seguía ahí, pero su sonrisa era más amplia y menos contenida. Llevaba una gorra de béisbol con el nombre de Blitz torpemente bordado en la parte delantera, un regalo que había hecho con el costurero de su madre. «¿Ya casi terminamos?», preguntó. «Blitz está aburrido de vernos trabajar». Adam se rió. «Él supervisa. Es muy distinto». Emma sonrió y le tendió a Ricky un pincel pequeño. «Entonces nuestro supervisor merece el toque final. ¿Nos ayudas con las letras?». Juntos pintaron la última línea con trazos cuidadosos y firmes. Nunca nos abandonaron. Solo encontraron el camino a casa. Cuando terminaron, Adam retrocedió unos pasos y contempló las palabras. El sol arrancó destellos al dorado de la pintura contra la piedra gris. «Perfecto», dijo en voz baja. Frank se acercó en su silla con Blitz trotando a su lado. El anciano estudió la placa leyendo cada letra como si fuera una oración. «Lo hiciste bien, hijo», dijo con voz áspera pero llena de orgullo. «Por todos ellos». Adam asintió, tragando saliva. «No es solo por ellos, papá. También es por ti. Por mamá». Frank sonrió levemente, con la mirada ablandándose. «A tu madre le habría encantado esto. Siempre tuvo debilidad por los héroes, sobre todo por los de 4 patas». Blitz ladró una vez, la cola barriendo el suelo. El sonido hizo reír a todos, esa risa que sale sola después de un largo invierno de silencio. Más tarde se reunieron en el porche cuando el sol de la tarde comenzó a bajar, tiñendo todo de oro. Emma llenó tazas de hojalata con té caliente mientras Ricky le lanzaba una pelota sin ganas a Blitz, que fingía ignorarla hasta que el chico miraba para otro lado, y entonces se abalanzaba sobre ella y la devolvía triunfante. Frank soltó una carcajada. «Presumido». Emma se sentó junto a Adam en la barandilla. El calor entre ellos era silencioso pero inconfundible. «Es feliz», dijo, mirando a Blitz apoyar la cabeza en el regazo de Ricky. «Sí», respondió Adam en voz baja. «Creo que todos lo somos». Frank se inclinó hacia adelante y puso su mano sobre la de su hijo. «Sabes, antes pensaba que el hogar era solo un lugar. Un techo, 4 paredes». Sus ojos brillaron al mirar a Adam y a Emma, y luego a Blitz. «Pero no lo es. Es la gente y los seres a los que vuelves. Así que gracias, hijo. Y gracias, Blitz. Los dos me ayudaron a encontrar el mío». Adam no dijo nada. Solo apretó la mano de su padre, ese gesto que dice más que cualquier palabra. Al teñirse el cielo de ámbar, la radio volvió a tocar una melodía conocida, una marcha instrumental de otros tiempos. El sonido se extendió por el aire, envolviéndolos como un recuerdo que ya no dolía. Blitz se removió y alzó la cabeza como si escuchara. Sus orejas se volvieron hacia el horizonte, donde los últimos parches de nieve brillaban bajo la luz que se apagaba. Se levantó despacio y bajó del porche, plantándose en el jardín con el sol derramándose sobre su pelaje. Por un momento, su silueta se alargó oscura sobre el suelo, la sombra de lo que había sido y de lo que se había convertido. Ricky lo contempló con asombro. «Parece que está guardando algo», susurró.
Frank sonrió. Está guardando todo lo que importa. Blitz se giró hacia ellos con la cola moviéndose despacio y los ojos serenos y claros. Luego caminó hasta la silla de Frank y apoyó la cabeza con suavidad sobre su rodilla. El momento quedó suspendido en el aire, frágil y perfecto, como la última nota de una canción que no quiere terminar. El sol se deslizó detrás de los pinos, lanzando largas franjas doradas sobre el porche. El mundo volvió a guardar silencio, no el silencio pesado del duelo, sino la quietud serena que llega después de sanar. Frank cerró los ojos con la mano todavía sobre la cabeza de Blitz. «Ya estamos en casa», susurró. «Todos nosotros». La radio crepitó una última vez y la canción se disolvió en estática. El viento se levantó, trayendo consigo el sonido tenue de risas, ladridos y vida. La prueba de que algunas cosas, aun rotas, pueden volver a ser enteras. Y al caer el crepúsculo, Blitz se tendió de nuevo junto a la silla de Frank, los ojos entornados, el calor de la casa a su espalda y las voces de su familia a su alrededor. Por primera vez en años, no había fantasmas en sus sueños. Solo el ritmo constante de unos corazones que por fin habían encontrado el camino a casa. A veces los mayores milagros de Dios no llegan como truenos en el cielo ni como voces desde lo alto. Llegan en silencio, a través del amor de un perro leal, el calor de una familia y el valor de perdonarnos a nosotros mismos. Blitz fue mucho más que un héroe K9. Fue un recordatorio de que incluso las almas más rotas pueden sanar cuando la fe y la bondad les marcan el camino. En el día a día nos apresuramos y pasamos de largo ante las pequeñas bendiciones. La sonrisa de un desconocido, la fidelidad de una mascota, el consuelo de alguien que simplemente escucha. Pero son los susurros suaves de Dios los que nos llaman de vuelta a casa, a la esperanza, a la compasión, al amor. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite que le recuerden que Dios sigue actuando a través de los momentos ordinarios y los corazones humildes. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué parte te llegó más adentro. Y si crees que el amor no muere, que la redención es real y que Dios sigue velando por cada alma viviente, escribe amén en los comentarios. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, y que cada corazón herido encuentre su camino a casa, igual que Blitz.